este capítulo veremos el modelo de base de datos pasado y presente. En este capítulo veremos lo que es la definición de una base de datos, la diferencia entre un modelo de base de datos y una base de datos, lo que es una aplicación, veremos la evolución, los sistemas de archivos, datos jerárquicas, entre otros que iremos viendo mucho más adelante. Pues bien, empecemos con el primero. Captar el concepto de una base de datos. Pues bien, el concepto más básico de una base de datos es que es una colección de información ordenada que nos sirven para poder ver datos de forma rápida, donde nos aparecen los datos de forma organizada. Pues bien, vemos esta imagen. Pues vemos que una base de datos es un objeto estructurado. Bueno, también vemos lo que son los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos en sí son datos dentro de otros datos, es decir, datos que describen otros datos. También tenemos lo que, bueno, este es un ejemplo de lo que es una base de datos. Tenemos el servidor, reportes, entre otras cosas. Sigamos. Entendiendo un modelo de base de datos. Un modelo de base de datos se puede usar para describir un conjunto organizado y ordenado de información almacenada en una computadora. Bueno, este conjunto ordenado de datos a menudo se estructura utilizando una solución de modelado de datos, de manera que la recuperación y los cambios en estos datos sean más eficientes. Bueno, ¿qué es una aplicación? Es una pieza de software que se ejecuta en una computadora y realiza una tarea. Esa tarea puede ser interactiva y utilizar una interfaz gráfica de usuario, y puede ejecutar informes que requieran de un clic de un botón y posterior recuperación desde una impresora, o puede ser completamente transparente para los usuarios finales. La transparencia en la jerarquía informática quiere decir que el software que un programador o un diseñador diseñe para una cierta persona, que es la persona final o el usuario final, esa persona solamente va a ver lo que es el diseño, es decir, los colores, todo el modelo en sí, pero no va a ver lo que es fundamental, o sea, lo importante de cómo se realizó esa base de datos. No ve lo que está en el interior de la base de datos. Pues bien, pasemos a la evolución del modelo de base de datos. Ya, la evolución del modelo de base de datos ocurrió cuando cada modelo de base de datos mejoró al anterior. Esto debido a la necesidad de crear nuevas bases de datos más eficientes. Tenemos una imagen. Bueno, como se observa en la tabla, tenemos que desde 1950 comenzaron, o sea, no comenzaron la base de datos, sino comenzaron a evolucionarlo debido a la necesidad, porque la evolución parte de una necesidad. Desde 1950 hasta 1970. Bueno, hasta 1970 los sistemas de archivos, lo de tipo jerárquico en 1980, lo de red en 1990, relacional sigue avanzando, ahí le sigue objeto, y por último el de objeto relacional. Sistema de archivos implica que no se aplican técnicas de modelado y que la base de datos se almacena en archivos planos en un sistema de archivos, utilizando únicamente la estructura del sistema operativo con el que cuenten. El término archivo plano es una forma de describir un archivo simple, es decir, que no posee ninguna estructura. Modelo de base de datos jerárquica.
Bueno, como su nombre mismo lo dice, modelo de base de datos jerárquica, o sea, lo que están en la cabeza, lo que le siguen y lo que están al último. Es como un árbol, tenemos el árbol, bueno, y lo último tenemos las hojas. Tenemos la compañía, los departamentos, es decir, que en cada compañía existe un departamento y tenemos al gerente. El gerente pues únicamente tiene lo que son empleados. El gerente cuenta con su proyecto y con sus respectivas tareas. Bueno, el resultado de esta jerarquía es que admite relaciones de uno a varios. Bueno, ahora veremos lo que es modelo de base de datos de red. Pues, ¿qué es un modelo de base de datos de red? El modelo de base de datos de red es esencialmente un refinamiento del modelo de base de datos jerárquica. El modelo de red permite que las tablas secundarias tengan más de un elemento primario. Veamos. Tenemos la imagen. Bueno, podemos ver el modelo de datos de red. Ups. Bueno. Ya. Las múltiples tablas primarias para cada hijo permiten relaciones de muchos a muchos, además de relaciones de uno a muchos o de uno a varios, en otras palabras. Es un ejemplo de modelo de base de datos de red que como se puede apreciar, existe una relación de muchos a muchos entre los empleados y las tareas. En otras palabras, a un empleado se le pueden asignar muchas tareas y una tarea se puede asignar a muchos empleados diferentes. Así, muchos empleados tienen muchas tareas y viceversa. Bueno, pasemos ahora al siguiente tema. Modelo de base de datos relacional. El modelo de base de datos relacional mejora las restricciones de una estructura jerárquica, sin abandonar por completo la jerarquía de datos. Vamos a la primera imagen. Bien, tenemos una imagen similar a la anterior que ya hemos visto, solo que están con carpetas. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, se puede acceder a cualquier tabla directamente sin tener que acceder a todos los objetos principales. El truco es saber qué buscar. O sea, si deseo buscar la dirección de un empleado en específico, debe saber debe saber qué empleado buscar, o simplemente puede examinar a todos los empleados. No tiene que buscar en toda la jerarquía, desde la empresa hacia abajo, para encontrar a un solo empleado. Bueno, pasemos al otro ejemplo. Tenemos otra imagen. Listo. Como pueden observar, tenemos dos tablas. Nuestra primera tabla, que es la parte de acá arriba, con nombre proyecto, y nuestra segunda tabla con nombre tareas. Bueno, lo que se puede observar es que entre las dos tablas de proyecto y tarea se puede observar una relación de uno a varios. ¿Por qué de uno a varios? Porque mercado de base de datos de software puede realizar ciertas tareas, que son tres: esta y esta. Y la tercera, de proyecto de construcción, puede realizar varias tareas. Es una relación de uno a varios. Tenemos el siguiente tema, que es sistema de gestión de base de datos relacionales. ¿Qué es? Es un sistema de gestión de base de datos relacional. Es un término usado para describir un conjunto completo de programas para administrar una base de datos relacional y comunicarse con ese motor de base de datos. Pues bien, está todo entendido, no hay nada que explicar aquí. Pasemos ahora a la historia del modelo de base de datos relacional. La base de datos relacional fue inventada por el investigador de IBM llamado Dr. Goltz, que publicó varios artículos durante un periodo de tiempo.
Otras personas han mejorado la investigación original del Dr. Goltz, trayendo el modelo de base de datos relacional a donde está hoy. Bueno, esencialmente el modelo de base de datos relacional comenzó como una forma de obtener grupos de datos de un conjunto de datos más grande. Esto se podría decir eliminando la duplicación de los datos mediante un proceso llamado normalización. La normalización se compone de una serie de pasos llamados formas normales. El resultado fue un lenguaje de acceso a los datos en general llamado, en última instancia, el lenguaje de consulta estructurado, lo que conocemos hoy en día como SQL o SQL Server, que permitía realizar consultas contra estructuras de datos organizadas. Bueno, pasemos ahora al modelo de base de datos de objetos. Un modelo de base de datos de objeto proporciona una estructura tridimensional a los datos donde cualquier elemento de una base de datos se puede recuperar de cualquier punto muy rápidamente. Mientras que el modelo de base de datos relacional se presta para la recuperación de grupos de registros en dos dimensiones, el modelo de base de datos de objeto es eficiente para encontrar elementos únicos. En consecuencia, el modelo de base de datos de objeto funciona mal cuando se recupera más de un solo elemento. En el que el modelo de base de datos relacional es competente. El modelo de base de datos de objeto resuelve algunas de las complejidades más oscuras del modelo de base de datos relacional, como la eliminación de la necesidad de tipos y las tablas reemplazó las relaciones de muchos a muchos. Un beneficio del modelo de base de datos de objeto en su capacidad inherente para administrar y atender aplicaciones y modelo de base de datos extremadamente complejo. Esto se debe a un principio básico de la metodología de objeto, por lo cual los elementos altamente complejos se pueden dividir en sus partes más básicas, partiendo el acceso explícito, así como la ejecución contra y dentro de esas partes básicas. En otras palabras, si se puede descubrir cómo funcionan individualmente todas las piezas pequeñas del cuadro complejo, en una combinación de cantidad de piezas constituyentes más pequeñas y muchos más simples. Bueno, pasemos ahora al modelo de base de datos relacional de objeto. Bueno, vamos a eliminar esto, listo. Ya, el modelo de base de datos relacional de objeto. El modelo de base de datos de objeto es de naturaleza algo esférica, permitiendo el acceso a elementos únicos en lugar de dentro de una estructura de datos con un rendimiento extremadamente alto. El modelo de base de datos de objeto tiene un rendimiento extremadamente bajo cuando se recupera más de un único elemento de datos. El modelo de base de datos relacional, por otro lado, contiene registro de datos en tablas en dos dimensiones. El modelo de base de datos relacional es el más adecuado para la recuperación de grupos de datos, pero también se puede utilizar para acceder a elementos de datos únicos de manera bastante eficiente. Bueno, la evolución del modelo de base de datos comenzó con lo que efectivamente no era un modelo de base de datos, con la base de datos del sistema de archivo, evolucionando a jerarquía para estructurar, a redes para permitir relaciones específicas, al modelo de base de datos relacional que permiten un acceso único a elementos individuales en cualquier parte de la base de datos. El modelo de la base de datos de objeto tiene una función específica en el manejo de aplicaciones de alta velocidad de pequeños elementos de datos dentro de grandes conjuntos de datos altamente complejos.
Pues bien, ahora pasemos a examinar los tipos de datos. En este apartado encontramos tres categorías generales. La primera es base de datos transaccionales, la segunda base de datos de apoyo a la decisión y la tercera es base de datos híbrida. Pues bien, vamos con la primera, base de datos transaccionales. Pues bien, una base de datos basada en pequeños cambios en una base de datos, es decir, pequeñas transacciones, pequeños datos, algo básico. Bueno, la base de datos es impulsada por transacciones. En otras palabras, la función principal de la base de datos es agregar nuevos datos, cambiar los datos existentes, es decir, modificarlos y eliminar los datos existentes. De todo hecho en partes generales muy pequeñas, como registros individuales. Bueno, el segundo, base de datos de apoyo a la decisión. Los sistemas de soporte de decisión se conocen comúnmente como base de datos, DSS, y hacen exactamente eso. Apoyan decisiones generales más objetivos de nivel de gestión e incluso de nivel de decisión de nivel ejecutivo. Y por último tenemos base de datos híbridas. Bueno, esto contiene una mezcla de ambos, algo así. Es simplemente una mezcla que contiene tanto los requisitos de concurrencia de tipo OLTP, que en sus siglas significa procedimiento de transacciones en línea, bueno, como los requisitos de rendimiento de tipo de almacén de datos. Vamos a ver una pequeña definición más amplia de lo que es base de datos híbridas. Bueno, ¿qué es una base de datos híbrida? Las bases de datos híbridas combinan características de la base de datos relacionales y la base de datos orientada a objeto. Manejan datos textuales y datos binarios a los cuales se extienden las posibilidades de consulta. En una tecnología reciente y aún existen pocas en el mercado. En el elemento de almacén de datos pues tenemos dos, el campo. ¿El campo qué es? Pues por ejemplo tenemos el campo nombre o el campo apellido. ¿Y el registro qué es? Pues lo que va dentro del campo. Si tenemos el campo nombre, puede ser Carlos, Martín, un nombre cualquiera. Y si tenemos el campo registro o el campo apellido, puede ser Abac, Alay, Lalaleo, cualquier apellido. Bueno, regresemos. Listo. Vamos ahora. Entendiendo el diseño del modelo de base de datos. En términos de modelo de base de datos, debe diseñarlo antes de construirlo y luego comenzar a llenarlo con datos y conectarlo a las aplicaciones. Esto es como cuando te surgen diferentes preguntas, como ¿realmente necesitas diseñar cosas? Al diseñar un sistema informático o un modelo de base de datos, puedes preguntarte ¿por qué necesita diseñarlo? ¿Y qué es diseñar? Pues el diseño es escribir software en sí primero tenemos que diseñar para luego saber qué es lo que vamos a hacer. No podemos primero hacer el trabajo y luego diseñarlo. No, eso es ilógico. El diseño es el proceso de asegurar que todo funcione sin construirlo realmente. El diseño es poco como probar algo en el papel antes de pasar miles de horas construyéndolo, posiblemente de manera errónea. Es decir, voy a construir algo directamente y no tengo el diseño, o sea, es ilógico. Tengo que tener mi diseño para poder proceder a construirlo. Bueno, pasemos al siguiente punto. Definiendo los objetivos. Definir los objetivos es el paso básico para definir cómo va a pasar del A al B. Es decir, defino mis objetivos como en el anterior, hago mi diseño y luego paso al plan B, que sería construirlo, una vez que esté bien diseñado. Mirando los métodos de diseño de base de datos. ¿Cómo hace para diseñar un modelo de base de datos? Análisis de requisitos, diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico, fases de ajuste. Bueno, eso es todo del primer capítulo.
buenas, bienvenido al otro video del capítulo número 2, modelado de base de datos en el lugar de trabajo. Bueno, ya vimos en el primer capítulo sobre lo que era una base de datos, la definición, las diferencias, la historia, un poco de la evolución, entre otras cosas. Bueno, en este capítulo vamos a ver un poco de las reglas, la regla de negocios, la estructura de datos de regla de negocio, cómo tratar con las personas, escuchar tanto cómo hablan al analizar un diseño, obtener la información, muchas cosas que son sumamente importantes. Empecemos con el primero. Entendiendo reglas y objetivos de negocio. Debe comprender que está diseñando para la aplicación práctica, no para la elegancia. Y la solución más elegante no es siempre la más práctica. Pues que puedes crear un modelo de base de datos linda, bella e intocable, que sea apropiada con objetos claramente definidos, utilizando un conjunto de pasos metodológicos de diseño de base de datos claramente bien definidos, como ya dije. Las soluciones elegantes, sin embargo, deben ser prácticas y útiles, sobre todo muy útiles. Bueno, la importancia de comprender la naturaleza del negocio es de suma importancia para comprender la mejor manera de modelar ese negocio en una base de datos. Bueno, pasemos al segundo. ¿Qué son las reglas de negocio? Bueno, se entiende, reglas son cosas básicas que uno debe saber, ¿cierto? Bueno, las reglas de negocio para una organización son esenciales. Los procesos y fluidos de lo que esté involucrado en el funcionamiento diario de esa organización. En otras palabras, la operación de ese negocio y las decisiones tomadas para ejecutar los procesos operativos de esa organización. ¿Qué hace la organización para operar? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es el significado y propósito de su existencia? ¿Cómo hace su dinero? Esperemos que a su vez un beneficio, o sea, son preguntas que nos hacemos sobre las reglas básicas del negocio. Las reglas de negocio o las reglas comerciales esencialmente tienen un gran margen de definición y redefinición, incluso en una sola organización. Bueno, son algunas reglas que les toca de investigar, aunque son básicas. Les voy a dar una. Cualquier tipo de política organizativa de cualquier forma y en todos los niveles de organización. Otro podría ser cualquier tipo de cálculos o fórmulas, como los cálculos de amortización de préstamos para una compañía, de préstamos hipotecarios, etcétera, entre otros ejemplos. Bueno, vamos. La importancia de la regla de negocio. Un modelo de base de datos relacional no puede evitar definir algunas reglas de negocio, simplemente debido a la existencia de las relaciones entre tablas y la explicación de la integridad referencial. Bueno, en nuestro modelo tenemos que ser muy estrictos en los valores que son nulos, por ejemplo. Y luego que la validación de campos individuales, como permitir o prohibir valores nulos en campos individuales. Por otro lado, cualquier tipo de procedimiento de validación complejo puede requerir el uso de procedimiento basado en una base de datos o la codificación de métodos en una base de datos de objeto para proporcionar una validación completa de la regla de negocio en la base de datos. Bueno, pasemos ahora a la importancia del factor humano. Hable con sus desarrolladores y sus usuarios finales. Su primera tarea es hablar y escuchar al personal de la empresa. Bueno, ¿qué se entiende por factor humano? No puede crear un modelo de base de datos sin la participación de las personas que finalmente usarán ese modelo de base de datos. No tiene importancia si son personas técnicas,
como programadores informáticos o usuarios finales, como ejecutivos que desean planes de previsión de un almacén de datos, o solo una cosa importante que recordar de los empleados de la empresa. En conjunto, conocen su negocio, cómo funciona y cómo lo operan en sí. Existen muchos diseñadores con experiencia que a menudo ingresan a una nueva empresa a aprovechar experiencias pasadas que ya han obtenido en organizaciones similares. Este es casi siempre el caso de los diseñadores experimentados, pero a menudo hay situaciones excepcionales en cualquier empresa para las que incluso las empresas no pueden prepararse. Para averiguar exactamente lo que se necesita, tienen que hablar con las personas que usarán el modelo de base de datos, porque a punto de diseñar para ello, hable con los desarrolladores y los usuarios finales. La primera tarea, como dije, es hablar y escuchar con el personal de la empresa, porque de ahí van a salir todas las variables, todo el diseño y lo que va a ir en sí en la base de datos. Pasemos al siguiente. Las personas como recurso. El diseñador de la base de datos aplica las habilidades técnicas a los pensamientos y declaraciones de los usuarios, ya sea verbal o escrito. Tanto los usuarios como los diseñadores tienen el mismo peso para agregar este proceso. Vamos hablando con las personas adecuadas. Las personas con el mayor conocimiento de un negocio son generalmente los gerentes, usualmente de nivel ejecutivo, en compañías pequeñas y en algún lugar en medio de compañías más grandes. Hay diferentes tipos de personas en esto. En una empresa pequeña, las personas de nivel ejecutivo son de fácil acceso. En una compañía más grande, obtener información de algún ejecutivo es muy difícil y probablemente no sea efectivo para los propósitos que os queréis. Para las grandes empresas, la mejor opción son los gerentes de alto nivel en una buena imagen general de negocio. Estas personas pueden asignar al diseñador de la base de datos más tiempo para que las personas más bajas en la escala, que conocen bien el negocio, tal vez alguien que tenga habilidades operativas tanto técnicas como comerciales. Listo, pasemos al siguiente tema. Obtener la información correcta. Obtener la información correcta es realmente una extensión de hablar con las personas adecuadas, ya que los detalles correctos provienen de la boca de las personas que saben cómo funciona operativamente una empresa. No hay nada que explicar aquí, todo está bien clarito. Tratar con escenarios desfavorables. Comúnmente en muchos proyectos, el diseño de modelos de base de datos son lo que solo se puede llamar escenarios desfavorables y a veces incluso feos. Es decir, estás trabajando y de repente, ¡boom!, aparece una persona, habla o qué sé yo, escucha música a volumen alto y eso se pone feo, es un escenario muy feo, no puedes trabajar, no puedes desenvolverte en tu base de datos. Informar una pila de papeles. Esto puede de alguna manera ser el problema más fácil de resolver y también en algunas maneras la más difícil. El hecho es que no existe nada en el modo de la base de datos computarizada y a menudo la pila de papeles es un rastro adjunto. Pueden mostrarle, entre comillas, un gran detalle, exactamente como debe verse el modelo de la base de datos. Los sistemas basados en papeles a veces son muy precisos y muy detallados. También deben tener en cuenta todas las posibilidades y han sido diseñados para todas las eventualidades posibles durante muchos años. Pasemos al siguiente. Convertir base de datos heredadas.
Convertir la base de datos heredadas a menudo puede ser la tarea más difícil. A veces las bases de datos son parcialmente innecesarias o difícil de acceder en el mejor de los casos. A veces las bases de datos pueden incluso existir utilizando técnicas de modelado de base de datos en red o incluso jerárquicas. Estas estructuras de modelado de base de datos pueden ser extremadamente grandes y a la vez complejas y por lo tanto muy difícil de descifrar. Integración homogénea de base de datos heterogéneas. En términos de modelos de base de datos, algunos de los motores de base de datos mucho más satisficado, en gran parte muy costosos, permiten la creación de una integración homogénea de la base de datos heterogénea. En otras palabras, es posible vincular de forma transparente múltiples tipos de bases de datos utilizando diferentes motores de base de datos, tal vez incluso incluyendo bases de datos heredadas y en realidad cualquier tipo de base de datos que se pueda atender en cualquier base de datos y bueno, que se esté utilizando para realizar la integración. La idea es recuperar la idea principal es recuperar los datos de la base de datos de control. La que establece la interfaz homogénea, transparente, administrar los datos en cualquier número de base de datos subyacentes. Tenemos convertir desde hojas de cálculo. Las hojas de cálculo basadas en papel y en sistemas heredadas requieren análisis, especificaciones de los requisitos de lo que debería existir y preferiblemente la persona que construyó la hoja de cálculo. La ventaja de convertir algo así en una hoja de cálculo es el modelo de base de datos. Es que probable que la hoja de cálculo sea mucho menos compleja que una base de datos de red heredada basada en mainframe o un sistema basado en papel. La razón por la cual es probable que sea porque la compañía sigue perdiendo copias de la hoja de cálculos u hojas de cálculos. La pérdida puede ocurrir debido a un hardware defectuoso, pero lo más probable es que ocurra debido a un error humano causado por eliminaciones o copias accidentales. La gente pierde cosas todo el tiempo. Es poco probable que la hoja de cálculo o cualquier sistema basado en un solo usuario, a menudo que sea parte de un software heredado como base de datos, presente demasiada historia. Sin embargo, la complejidad es ciertamente una posibilidad. Pues vamos, que esto ya se acaba. Por último tenemos ordenar una base de datos desordenada. Clasificar una base de datos desordenada implica que existe una base de datos relacional, pero que el modelo de base de datos es un completo desorden. Se pueden encontrar datos no válidos, registros huérfanos, perdidos y otros problemas que se pueden presentar. Una vez más, establezca lo que se necesita primero, antes de comenzar a hacerlo voluntariamente. Después de establecer qué aspecto deben tener los registros, es posible que incluso encuentre que solo hay unos pocos errores estructurales menores o errores de relación que pueden repararse fácilmente. Aunque una tarea como esta puede proceder desalentadora, en realidad solo tiene dos pasos muy distintos. En primer lugar, establecer y construir la estructura correcta. Si la compañía ha decidido que la estructura existente es problemática, es probable que la compañía tenga muchas ideas sobre cómo solucionarla. La compañía probablemente también sepa quién puede darle toda la información correcta. Y en segundo lugar,
copie los datos en nuevas tablas en caso de ser necesario. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Este fue el fin del segundo capítulo, o sea, acabo de presentar el segundo capítulo. Y bueno, hasta la próxima. Bye.